Muy buenos días, es un placer para nosotros continuar esta serie de documentales, entrevistas, producto del primer Congreso Internacional de Investigación de Intervención Educativa que produce la UPN Mazatlán, a quienes felicitamos por esta iniciativa, y también con la colaboración de los colegas participantes en el comité organizador y de apoyo de este Congreso de Intervención Educativa que se realiza en la ciudad de Guadalajara. En este momento quiero presentarles a la licenciada Alicia Núñez, quien es titulada, egresada de la UPN Guadalupe, Nuevo León, y me considero afortunado y creo que nosotros, académicos, estudiantes de la LIE, debemos sentirnos muy contentos por estos casos exitosos de los cuales nos vas a platicar. De inmediato, tu formación en la licenciatura, ¿en qué año egresaste? Bueno, soy egresada de la primera generación de ahí de la unidad. En el año 2006 fue cuando egresé. Elegí la línea de especialización que es la de educación inicial y pues con el paso en el transcurso de mi formación inicial estuve siempre muy convencida tanto de la línea como del programa en sí de la LIE. Me platicaste que fuiste ya académica de la propia unidad. Sí, bueno, yo egresé en el 2006. No quise trabajar hasta concluir mi titulación. Elegí la opción de testimonio para titularme porque como a mí me gusta mucho la carrera, me llamó mucho la atención el enfoque por competencias. Entonces, era como una forma de a mí misma demostrarme en ese recordatorio, ¿no? Incluso como una especie de diario desde el inicio de mi formación inicial hasta el final, con productos de algunas materias, trabajos finales. Eso me permitió como ir identificando qué competencias generales y específicas me iban a permitir en el futuro ser una profesional en la educación. Entonces, eso es en el 2006, termino mi testimonio, me titulo y ahora sí busco un trabajo. Ingresé primero en un jardín de niños, pero a mí me asignaron, por mi carrera, como les platicaba de qué se trataba, pues me asignaron a un grupo de niños de año y medio, 2 años. Entonces, ahí viendo pues mis acciones, mis funciones, lo que realizaba. Por ejemplo, la única competencia que tuve la oportunidad como de aplicar ampliamente ahí fue la de creación de ambientes de aprendizaje, porque incluso, bueno, pues yo sé algo de inglés, entonces me encargaban como enséñales inglés a los niños, pero ahí les enseñaban inglés de que está el cuadrado y esto es square, di square, míralo bien, ok, square, y pues así el niño no va a aprender, o sea, eso es. Y yo lo que había, como era recién egresada, lo que había aprendido de la LIE, pues todo así como que aplicándolo, ¿no? Aún así, decía, me quiero seguir formando, quiero estudiar una maestría. Entonces yo estuve buscando maestrías ahí en Monterrey, el área metropolitana, y una de las que más me convenció era la de formación docente. Entonces pues esa la ofrecía la UPN. En el 2008 ingreso a estudiar esa maestría y en cuanto me dan mis resultados, fui a ver el examen Ceneval, regresé a la casa y me llama el director de la unidad. Para contratarte como académica. Sí, y me dice que si me interesa ser asesora de la línea de educación inicial, y pues claro que sí, ¿no? Encantada, acepté. Entonces estuve dando clases y estuviste a cargo de titulación, bueno, la de titulación. Sí, eso ya fue después. Sí. Primero estuve como asesora. Con el tiempo hubo cambio de unidad, bueno, no cambio de unidad, en la unidad hubo cambio de director. Entonces, el nuevo director nos ofrece, bueno, a mí me ofreció hacerme responsable de la titulación de la LIE y pues también acepté porque sí me gusta, a mí me gusta mucho, o sea, yo leo algunos documentos, por ejemplo, internacionales por ejemplo, un documento que a mí me dejó así, que al mismo tiempo, simultáneamente yo estaba estudiando la maestría y estaba dando clases en la LIE. Entonces, me llamó la atención un documento titulado Metas 2021.
Entonces lo estoy leyendo y hay un apartado donde todo lo que describía en cuanto a la educación infantil, yo decía, pues es que están solicitando el perfil de una profesión que es la LIE. O sea, todo lo que escriben, yo decía, la LIE encaja aquí y la LIE encaja. Entonces como empezó a gustarme eso de ir buscando documentos, incluso nacionales, como por ejemplo el caso del artículo 40 de la Ley General de Educación, que si lo leemos bien, ahí nos dice que es necesario que haya una figura que atienda a la etapa de niños de 0 a 4 años. Hay algo importantísimo que sé de tu experiencia en el campo laboral que va a interesar a todos nuestros estudiantes y futuros estudiantes como profesores de la LIE. ¿Cómo es que encontraste y buscaste empleo en la iniciativa privada? Platícanos de esa fase. Bueno, esa experiencia surge en quinto semestre de la línea también de inicial con la materia Desarrollo Físico-Motor, la Salud y la Nutrición en la Primera Infancia. En ese tiempo ya era la tercera vez que yo tenía un grupo de inicial. Entonces, en cierto modo, pues ya había más confianza entre las estudiantes y una servidora. Entonces me decían, maestra, ok, yo siempre les decía, no van a ser maestras, no busquen plaza, no. Y preguntaban, bueno, si no vamos a ser maestras, si no vamos a ser educadoras, pues entonces, ¿qué vamos a hacer? Y yo, pues, interventoras educativas. Bueno, pero ¿cuál sería nuestro campo entonces? Si no es frente a un grupo, ¿cuál? Ah, chicas, bueno, es que el campo está súper amplio. Es como un abanico que tú dices, aquí se me antoja estar en esto, en otro. O sea, tú eliges, es tan amplio, las posibilidades son muchas. Bueno, miren, ¿qué les parece? Vamos a ir buscando y ir abriendo ese campo, nosotras mismas. Yo siempre he dicho, no hay mejor promotor de la LIE que el mismo egresado LIE, ¿sí? Entonces, en este caso, pues yo como egresada de la LIE, me interesaba abrir ese campo, no solo, o sea, en el momento para demostrarles que sí había un campo muy fértil, sino para las siguientes generaciones. Entonces, lo que hicimos fue, como anteriormente ya se había trabajado diseñando talleres o foros o debates, pero era ahí mismo, o incluso entre ellas imaginaban que eran madres de familia y a ellas les daban la información, pero entonces surgió como, bueno, ya hay que cambiar eso, ya no hay que estar simulando, porque igual son las mismas compañeras y hacen una que otra pregunta, pero no sabemos si son preguntas que tienen las madres de familia, entonces como que había que salir, ¿no? Lo que hicimos fue, pues yo les dije, ¿es importante la educación inicial, sí o no? Bueno, ya ellas, ahí como hice una mini presentación de unas 3, 4 diapositivas. Miren, es muy importante que en la primera infancia se dé una estimulación adecuada. No hablamos de una estimulación físico-motora, sino una estimulación en todas las dimensiones de la persona que es el niño, ¿no? O la niña. Entonces estuvieron de acuerdo en diseñar talleres, pero dirigidos a padres de familia. Como varones, explicarles cómo ellos pueden intervenir también en la educación de sus hijos. Entonces ellas diseñaron título del taller, algunas, por ejemplo, uno de los títulos que pusieron al taller fue Papá, también soy hijo tuyo. Entonces, o sea, a mí me interesaba evaluarlas por las competencias que manejaba el curso, ¿sí? En ese entonces, pero también yo ahí me daba cuenta cómo ellas sí habían entendido esta parte de involucrar al papá y cómo desde el título ya están siendo incluyentes, ¿no? en este proceso de educación. ¿Y con esto se fueron a las empresas sí. a buscar empleo? Hicimos varios equipos, de esos equipos surgieron 6 talleres, entonces fuimos a las empresas que están ahí en el entorno, pues de cerca a la unidad, porque yo pensé, si es posible y nos abren las puertas, pues que sea fácil para ellas llegar, no buscar uno en otro lado, porque pues algunas andan en camión, otras en metro, otras, entonces como que ahí cercano, y también para no tener problemas en cuanto a los horarios o que no faltaran en otra materia o llegaran tarde, algo así. Entonces ya cuando terminaron su diseño los talleres, pues ahí terminaron, pusimos como los temas que incluía cada taller, preparamos una presentación y fuimos y tocamos las puertas. Entonces fuimos a 3 empresas de ahí, cercana a la unidad. En una de ellas
me dice la persona, me gustaría que hablaras, o sea, el director de Relaciones Humanas me dice, me gustaría que hablaras con fulano de tal, que es el subdirector de Desarrollo y Efectividad Organizacional, y ahí hay un área, un área en ese departamento que se llama Sinergia Humana. Entonces, ahí el ingeniero cuando ve, bueno, también las chicas no solo diseñaron los talleres, sino que diseñaron folletos informativos, con tamaño media carta, o sea, un folleto, otras fue un formato horizontal, vertical, y ahí venían como expresiones, ¿no?, relacionadas al contenido del taller. Entonces yo voy y le presento eso y una presentación de unos 5 diapositivas donde ahí justifico, bueno, que la educación inicial es una etapa de acuerdo a las leyes en la que se necesita agentes educativos que influyan e incidan positivamente, y pues ahí como para convencerlos, ¿no?, venderles la idea. Y el subdirector le llamó la atención, dijo, sí, está muy bien, ¿cómo sería? ¿Qué sería? Y ya, bueno, mire, obviamente yo les ofrecí solo el horario de mi clase, porque pues yo no podía hablar exactamente. Entonces, los jueves yo tenía 3 horas continuas, una antes del receso, hay un receso de media hora, y las 2 después del receso. Y las estudiantes estuvieron de acuerdo en que su receso, pues a veces no lo iban a pasar, no lo iban a tener, sino que iban a estar implementando talleres. Me dice la persona, ok, ve a esa planta, es la planta Guadalupe, que está en Ruiz Cortines, está a unos 600 kilómetros de ahí de 6 kilómetros. Son 6 kilómetros de distancia de la unidad a la planta. Entonces, vamos allá, hay reuniones, en las salidas de turnos le presentamos a los trabajadores los 6 talleres, les explicamos que iban a estar basados en su experiencia, que se iban a centrar en el participante. No íbamos a llegar, las estudiantes no llegaban con una actitud sabelotodo de que ustedes deben hacer esto y esto y esto y esto. Y les dijimos que eran estudiantes. O sea, también para que si ellas llegaban a cometer algún error, pues fueran comprensibles, ¿no?, que pues están en proceso de formación. Y entonces ellos estuvieron de acuerdo, por ahí hicimos una lista en tipo formato Word y elegían el taller en el que querían inscribirse. Les dijimos que iba a ser voluntario, les pedimos de favor que no los obligaran, que fuera voluntario, porque pues para que esto funcionara tenía que ser así. Y también les pedimos que fuera con previo aviso. Siempre nosotros, una vez que tuviéramos cuánta gente se interesaba en el taller 1, en el taller 2, taller 3, taller 4, y había para todos los grupos de edades, por ejemplo, un taller de estimulación intrauterina, si hubiese ahí papás cuyas parejas estuvieran embarazadas. Uno que era encuentro con nuestro bebé, era para niños de 9 meses a 12 meses, y así, o sea, variaba. Y también uno de los talleres, su fundamento era que en el estado de Nuevo León había una situación de que ya muchas casas que les estaban entregando a los trabajadores pues no tenían espacios de desplazamiento como jardines o para que los niños jugaran, y por la situación de inseguridad ya no los llevaban a los parques, y entonces los niños ahora se la pasaban frente al computador o con el Wii o con juegos así, y ya no había esa actividad física, y pues la materia también era de desarrollo físico-motor, ¿no? Sí. Entonces pues por ahí va de todo. ¿Cómo convenciste? ¿Cómo convencieron para que les contrataran y para que te contrataran? Bueno, los convencimos. Ellos tienen en la empresa un taller que se llama Responsabilidad. Ese lo imparte el área de Sinergia Humana. Y ese taller trae un lema que dice buen padre, buen esposo, buen proveedor. Entonces cuando le presentamos al ingeniero nuestra propuesta, donde ahí incluimos frases, incluso el artículo 40, y que es necesario, incluso rescatamos del INEGI cifras donde nos decían que pues había muchos niños que de 0 a 4 años que no estaban ni en estancias, ni en CENDIs, ni en UDIs, o sea,
Y esos niños, ¿qué estaba pasando con ellos? ¿Los cuida la mamá, la abuelita, la vecina, el tío? ¿Qué está pasando en este periodo en el que los padres se ausentan? Y a ellos, bueno, les dijimos que no les íbamos a cobrar nada, que era gratuito, y ellos nos apoyaron con el material. Entonces nos dijeron, adelante, están las puertas abiertas, si hay gente interesada, lo hacen, si no hay gente interesada, pues no. Y dijimos, bueno, pues lo vamos a intentar. Lo intentamos, se formaron los grupos, empezamos a dar los talleres. Duró nada más un semestre, se termina el semestre, me asignan otro grupo, entonces me hablan. Porque surgió algo muy interesante. Ellos corren las noticias vía email y publican lo que pasa en las plantas. Entonces se enteran en Patio San Nicolás y allá levantan la mano, oiga, nosotros también queremos eso. Y luego se enteran en Patio Guadalupe, nosotros también queremos. Y luego en Planta Monterrey, nosotros también. Y están una en Santa Catarina, una en San Nicolás y así. Entonces nos hablan. Es que los papás siguen interesados y los padres de familia preguntaban. Algo que nos llamaba mucho la atención, por ejemplo, uno dice, yo quiero que me digan cuál es el mejor castigo para mi hijo. Porque tiene 3 años y siempre tira la basura en la cocina y vacía el bote y ya lo hemos parado a la pared volteado, ya le hemos dicho que le vamos a poner orejas de burra, ya le he pegado y no, nada funciona. A ver, díganme ya. Señor, ¿cuántos años dice que tiene su hijo? No, pues 3 años. Bueno, y pues queremos decirle que usted debe alegrarse de que su hijo haga eso porque quiere decir que va bien en su desarrollo. Lo que debe hacer usted es decirle que bueno, que el bote de basura no lo tire, pero entonces dele materiales donde el niño tape, destape, abra, cierre, llene y vacíe, porque es algo que hacen en esa etapa y eso es aprendizaje para ellos. Y están usando ellos una lógica de, entonces, y el señor, entonces con eso se arregla así. Y luego, oigan, ¿me podría compartir una información sobre esto? Entonces las chicas se daban a la tarea de a la siguiente sesión que tuvieran con ellos, le traían la información que solicitaban. Y entonces, bueno, se termina el curso, nos hablan, es que quieren más. Yo ese grupo ya no lo tenía a cargo, entonces tenía que volver a empezar con otro grupo. O bien se nos ocurrió, como ya pasaron a 6º semestre, iniciaban las prácticas profesionales, pues hablé con las estudiantes y les dije, en total 10 estudiantes estuvieron impartiendo los talleres durante la asignatura, pero al concluir, solo 4 aceptaron hacer prácticas profesionales y 2 aceptaron ir a impartir los talleres, pero no que se les contara como práctica, sino para ellas seguir teniendo esa práctica. Entonces fue posible que 4 estudiantes siguieran, incluso iban los sábados, porque salía el turno del trabajador a las 2 de la tarde y allá estábamos los sábados en las ubicaciones dándoles esa asesoría, ¿sí? Que pues ellos también son agentes educativos y ahí entraba una de las competencias, o sea, asesorar a individuos, grupos e instituciones, pues en este caso estaban asesorando a los padres de familia y muy interesados. ¿Por qué te dieron el trabajo? ¿Y qué trabajo y qué empleo te dieron? Bueno, eso pasó en el 2010. Entonces, fue diciembre, pasan los años y surge una iniciativa de una asociación civil que presenta un modelo que se llama Círculo Virtuoso para trabajarlo, incluso implementarlo en las escuelas públicas de Nuevo León, que de acuerdo al listado de secretaría están ubicadas en zonas con alto índice de violencia, vandalismo y los consideran zonas marginadas. Entonces, la meta de esta asociación es invitar a que en 5 años 100 empresas adopten 300 escuelas y se conviertan en escuelas públicas de alta calidad. Y una de las tareas es, bueno, transformar el espacio físico, lo que es la infraestructura, pero también acercar programas de impacto educativo, tanto para maestros, padres de familia, estudiantes, y pues otra meta es elevar el puntaje de la prueba enlace. Entonces son muchas funciones. El perfil que esa asociación presenta, lo vemos, o sea, cómo describe el perfil de quien debe ser una figura que ellos le llaman asesor educativo, que es quien se encarga de estar pues monitoreando, coordinando y implementando directamente el modelo en las escuelas. Y si lo vemos,
decimos un LIE, esto es un LIE. Entonces, esta asociación que se llama Alianza Educativa Ciudadana por Nuevo León invita a las empresas, y entre ellas de Acero, que es la empresa que nos abrió las puertas, y aceptan ellos entrarle al proyecto, y entonces me hablan que si me interesa ser asesora educativa, que representaría a ellos, y pues sí fue como que sí pensé, o sea, no fue de sí, luego sí. Sí les dije que sí, obviamente, pero sí estaba yo pensando, sí o no me quedo aquí, porque pues eso implicaba ya no dar clases en UPN, y es algo que a mí me gustaba, entonces, y me gusta mucho. Pero entonces yo pienso, y compartiendo esta experiencia con la coordinadora de la LIE, le digo, quizás sea una oportunidad para seguir abriendo el campo de la LIE, ¿no? El campo laboral, y que sí tiene que ver con intervención educativa. Entonces acepto, y pues yo en las reuniones, cada 2 meses hay reuniones del departamento, se reúnen, analizan las propuestas, los programas que tienen, porque ahí ya ofrecen talleres a los trabajadores, a sus familias y a los hijos de los trabajadores también. Entonces, pues sí, estando ahí se crea o se forma dentro del departamento un área que se llama intervención educativa. ¿Por qué se llama? ¿Ya se llamaba así o no? ¿Por qué se llama bueno, así? Esto surge porque pues de alguna forma uno, o sea, siendo promotor de la LIE, uno pues se da a conocer, entonces al ingeniero, que es mi jefe inmediato, pues le queda muy claro, y él está, o sea, a pesar de que él es ingeniero, que podríamos decir, bueno, pues el ingeniero nada que ver con la educación, él está muy involucrado con la educación, está muy comprometido, y comparte como que en cierta forma el perfil de la LIE, o sea, él lo conoce, él sabe, le quedó claro, y dice, bueno, yo quiero que tú te encargues de toda la parte educativa, de todo lo que nosotros hacemos, tanto dentro de la empresa como fuera, porque apoyan a otras instituciones. O a veces que llegan propuestas de asociaciones civiles, pues ahí las analizamos, las vemos, o tenemos entrevista con la gente que quiere algún apoyo de algún tipo, y pues ya les preguntamos cuáles son sus objetivos, cómo han evaluado ellos sus programas que traen y todo. Entonces, pues hasta el momento, gracias a eso, bueno, como de alguna forma tenemos relación con esta asociación y con otras, como lo es Fundación Empresarios por la Educación Básica, entonces al establecer contacto y estar con las coordinadoras estatales o así, entonces yo iba siempre después de cada reunión y me acercaba con ellas. Miren, si les interesa, incluso hasta llegó un momento en que traía trípticos de la LIE y les decía, miren, es que la LIE puede hacer esto y esto y esto, es un estudiante, ay, en serio. Entonces, incluso con el de recursos humanos también llegué a ir de esta asociación que les menciono, y hasta el momento 10 egresados han sido contratados, algunos por asociaciones civiles y otros por las empresas. ¿Todos de educación inicial? No. Bueno, ya estando en el campo nos damos cuenta que las líneas específicas no están divorciadas. O sea, realmente es un programa multidisciplinario, y eso se da, o sea, al estar tú ya en el campo, ves, por eso pienso que, o sea, es que es muy impresionante las competencias generales. O sea, en realidad las 8 competencias generales, todos las compartimos, o sea, si realmente durante la formación trabajamos siempre como leyendo, este curso, ¿qué competencia? Ah, bueno, voy en busca de la competencia, como desarrollarla, aplicarla. Entonces, te das cuenta que tanto los que están de EPJA, que fueron contratados, como las que estamos de inicial, hacemos cosas muy, o sea, la intervención se da en las escuelas, y ha habido casos, por ejemplo, otra compañera egresada, ella la contrató la empresa de Grupo Senda de autotransportes, y en su caso el área que se creó fue la de proyectos sociales, ahí no había esa área, entonces ella es la responsable del área de proyectos sociales, y ahora ella no solo se encarga de ser asesora educativa en la escuela pública, sino de también de ver qué asociaciones pueden apoyar o coordinar el voluntariado para ir a realizar alguna actividad, y pues tiene también, y hay mucho trabajo, mucho.
Así es que la empresa para la que trabajas está buscando prestantes de servicio social o de prácticas profesionales en 20 o 18 ciudades. Dinos brevemente al respecto, por favor. Bueno. Y de la LIE decías que quiere gente de la LIE. Cuando recién empezamos a trabajar con la asociación, hubo un momento en que nos solicitó la asociación 20 egresados titulados. Entonces, pues convocamos a personas tituladas, se invitó a la unidad, se les presentó un video de incluso explicarles de qué se trataba, porque pues también hay gente que todavía tiene la idea de buscar estar frente a grupo y nada más, y no quieren otra. Entonces, como explicarles, y ya les dijimos, quienes estén interesados, pues nos pueden dar sus currículums y los mandamos, ¿no? Los enviamos. Entonces, esa fue una primera petición, pero ahí solicitaban egresados titulados. Y en este caso ahora de Acero, lo que está solicitando, y pues bueno, quise aprovechar la oportunidad de venir al Congreso para... la empresa ya trabajó, al inicio pues ya vio cómo las prácticas profesionales que hicieron las chicas con los talleres, pues sí dio resultados. Y ya que una servidora se integra y fue a formar parte desde hace ya un año de esa empresa, también estuvieron colaborando otras estudiantes con nosotros. Entonces ahora ellos quieren como replicar, multiplicar, o sea, que haya gente externa que apoye en programas. Por ejemplo, ahora ya así inmediato, en febrero, quieren pues impartir talleres o algún programa relacionado a los valores en lo que es el área de Celaya, Guanajuato. Entonces me dice el ingeniero, no, hombre, vete y busca gente interesada en realizar prácticas profesionales y servicio social para que nos apoye, pues multiplicando los talleres que ellos ya tienen, o bien diseñando nuevos talleres, cursos, programas, lo que sea necesario de acuerdo a la ubicación, porque cada ubicación es diferente. Haznos un favor, danos tu correo electrónico y nuevamente tu nombre completo para invitar a nuestros estudiantes en el país que conozcan más de cerca a través de ti estas prácticas exitosas tuyas y de tus colegas y de la propia unidad, de manera que difundamos estos interesantes resultados en el campo laboral. Por favor. Sí, claro que sí. Bueno, pues mi nombre es Alicia Núñez Carreón. Y al correo pueden escribirme cualquier persona que esté interesada, nos ponemos de acuerdo. Yo iría a la ciudad donde esté la ubicación de la empresa, como la unidad, y nos pondríamos de acuerdo para presentarle al estudiante interesado o interesada en hacer sus prácticas o servicio social y presentarlo con el de recursos humanos, ponernos de acuerdo en qué horario iría, qué días. Ahorita ya una chica de... ¿Tu correo electrónico es? Sí, es anunes@deacero.com. Muy bien, como ven, queridas estudiantes del país, a través de esta colaboración conjunta entre unidades, entre ellos bajo el liderazgo de UPN Mazatlán y su equipo comprometido con la LIE y con el desarrollo universitario, tenemos la posibilidad de conocer experiencias exitosas, tanto de estudiantes, de profesores, como del campo laboral. Apertura a este gran abanico a través de jóvenes propias egresadas de la LIE que nos invitan a seguir adelante. Agradecemos su atención, les invitamos a que continúen viendo esta serie que nos nutre, nos alimenta y nos permite presentar estos casos exitosos como los de nuestras colegas y amigas. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias.